Casey, una joven reservada y seria, se encuentra en un restaurante celebrando el cumpleaños de su compañera Claire. Tras la fiesta, Claire le comenta a su padre que invitó a Casey por lástima, ya que, según dice, siempre la castigan después de clases, grita a los profesores y se dice que ha escapado de casa en varias ocasiones. Casey es la última en marcharse, y aunque Claire desea irse de inmediato, su padre insiste en esperar a que alguien recoja a Casey. Ella intenta contactar a su tutor, pero le informa que su auto se descompuso. Decide tomar un autobús, pero el padre de Claire insiste en llevarla en su coche. Casey se sube al asiento del copiloto mientras Claire y su amiga Marcia charlan en el asiento trasero. Cuando el padre de Claire se baja para sacar comida y regalos del maletero, un hombre desconocido aparece y lo golpea. El hombre se sube al auto y ocupa el lugar del conductor. Claire intenta calmar al agresor diciéndole que se ha equivocado de coche, pero él se coloca una máscara y rocía un gas que deja inconscientes a Claire y Marcia. Casey intenta huir, pero el hombre también la desmaya. Cuando despierta, se encuentra en una habitación oscura junto a Claire y Marcia. La única puerta se abre, y un hombre con gafas y una apariencia pulcra entra sin decir palabra alguna. Este hombre se lleva a Marcia. Su nombre es Kevin, quien padece de 23 personalidades, y en ese momento actúa bajo la identidad de Dennis. Marcia lucha, y Casey, en un susurro, le pide que se orine. Poco después, Dennis regresa con Marcia llorando y cierra la puerta furioso. Marcia explica que Dennis quiso que bailara, pero al orinarse, lo frustró. Claire intenta tranquilizarlas, asegurando que todo estará bien. Mientras tanto, Casey recuerda un episodio de su niñez, cuando su padre y su tío John, un hombre corpulento, hablaban sobre un ciervo con enormes cuernos que había aterrorizado a John en una clínica. Mientras tanto, se reporta la captura de 3 adolescentes, y el padre de una de ellas despierta desorientado. En otro lugar, una terapeuta llamada Karen revisa su computadora y descubre que un paciente, Barry, ha solicitado una cita urgente. Mientras tanto, en el encierro, Claire insiste en atacar al captor. ¡Cuidado! Marcia está de acuerdo, pero Casey rechaza la idea, argumentando que él es mucho más fuerte. Claire continúa insistiendo en que deben intentarlo juntas, pero Casey sigue negándose, lo que provoca una discusión y otro recuerdo. En este, Casey se encuentra en el bosque con su padre, quien le enseña a apuntar y disparar. Le explica que las ciervas son más complicadas de capturar, ya que siempre están en alerta y luchan por sobrevivir. Regresando al confinamiento, Casey promete ayudar en cuanto tenga una estrategia más efectiva. En la clínica, un hombre con abrigo entra con respeto. Es el captor, pero en una personalidad diferente. Barry le muestra a la doctora Karen algunos dibujos de moda, asegurando que se siente mejor. La doctora comenta que Barry es un empleado ejemplar, destacando su constancia a pesar de su trastorno. Mientras Barry organiza algunos objetos en la oficina, muestra señales de un cambio de personalidad y expresa preocupación sobre quién se encargará de ellos si la doctora llega a faltar. Karen le asegura que ya tiene un colega que los apoyará en caso de que algo le suceda. Además, le menciona que dará una conferencia virtual sobre el trastorno de identidad disociativo, ya que cada vez más personas creen en su existencia. La doctora insiste en saber si algo ocurrió, pero Barry asegura que está bien y se va rápidamente. Los expertos en salud mental han señalado que esta película estigmatiza el trastorno de identidad disociativo, TID, considerándola poco realista e irresponsable en su representación. Desafortunadamente, este trastorno suele ser retratado de forma sensacionalista en los medios, alimentando mitos dañinos para quienes lo padecen. Por eso, investigué tanto la literatura científica actual como los testimonios de personas que viven con esta condición para analizar qué aspectos de la película son precisos y cuáles refuerzan estereotipos. Primero definamos el TID. Este trastorno se caracteriza por la presencia de 2 o más identidades o estados de personalidad dentro de una misma persona. Casi siempre está vinculado a traumas graves sufridos en la infancia. Cuando un niño experimenta abuso o negligencia extremos y no tiene forma de escapar,
Su mente puede disociarse como un mecanismo de supervivencia en etapas tempranas. El yo aún no está completamente integrado, y la disociación permite la creación de alteridades para gestionar emociones, recuerdos y situaciones traumáticas que de otro modo serían imposibles de enfrentar. Cuanto más severo y prolongado sea el trauma, mayor será la probabilidad de que se desarrollen múltiples alteridades para hacer frente a las necesidades y desafíos que surgen posteriormente. La película revelará que Kevin sufrió abuso físico y emocional prolongado por parte de su madre desde los 3 años, lo que dio inicio a su fragmentación. Los alters, como se presenta en la película, tienen nombres, características, comportamientos y hasta maneras de hablar únicas, y suelen surgir para cumplir roles específicos, como proteger, manejar el dolor emocional o facilitar la interacción social. Por esta razón, se les conoce comúnmente como sistemas, ya que aunque no siempre trabajan en perfecta armonía, colaboran entre sí para ayudar a la persona a enfrentar el estrés y el trauma. A medida que avanza la trama, se van comprendiendo mejor las funciones de algunas de sus personalidades principales. Por otro lado, Kevin, como sistema, parece funcionar adecuadamente. Ha mantenido el mismo empleo durante varios años, asiste a terapia y vive de manera independiente. Esta representación es más realista de lo que se suele mostrar. Aunque el trastorno de identidad disociativo, TID, se clasifica como un trastorno mental, muchas personas que lo padecen no lo experimentan de esa manera. Muchos logran llevar una vida plena y satisfactoria. De hecho, para algunas personas con esta condición, el objetivo de la terapia no es fusionar todas las partes en una sola personalidad, sino aprender a convivir y trabajar de forma armónica, aprovechando las fortalezas de cada alte para enfrentar los retos diarios. Mientras tanto, en el confinamiento, las chicas observan que Dennis, el captor, parece hablar con una mujer. Cuando ella abre la puerta, descubren que es Patricia, otra de sus personalidades, vestida con falda y tacones. Patricia asegura que Dennis no las tocará sin su consentimiento y cierra la puerta. Más tarde, la doctora Karen conversa con su colega Joe sobre el trastorno de identidad disociativo. Joe le comenta que no le asignaron un panel exclusivo sobre este tema en la conferencia nacional, sino uno dentro de los trastornos del estado de ánimo. Karen se opone, argumentando que este trastorno merece un espacio propio. Sin embargo, Joe le recuerda que estas personas no son superhumanas, sino pacientes que han atravesado experiencias traumáticas. En otro momento, Dennis entra en la habitación con un balde, quejándose de la suciedad en el baño, y ordena a las chicas limpiarlo. Les asegura que no las molestará más, pero menciona que formarán parte de un alimento sagrado, dejándolas confundidas. Esa noche, despiertan y encuentran al captor actuando como Hedwig, una personalidad infantil de 9 años. Hedwig les advierte que alguien les hará daño. Casey aprovecha su ingenuidad para manipularlo y obtener información. Sin darse cuenta, Hedwig revela que Dennis había planeado la captura durante mucho tiempo. Casey le dice a Hedwig que Patricia y Dennis le han mentido y que planean enviarlo al festín sagrado. Luego, lo convence de que las chicas en la habitación son sus niñeras, que están allí para protegerlo de Patricia y Dennis, pero que necesitan salir para salvarlo también a él. Hedwig duda, comenta que le tomó un largo tiempo asegurar el lugar y se niega a ayudar, cerrando la puerta. Casey deduce que si la habitación fue reforzada, debe haber yeso nuevo. Las chicas comienzan a golpear las paredes, hasta que Claire encuentra un punto débil en el techo y lo rompe con sus tacones. Hedwig regresa furioso, exigiendo que lo dejen entrar. Claire desmonta parte de una rejilla de acero, mientras las demás bloquean la puerta. Hedwig cambia de personalidad a Denise y entra con fuerza. Claire trepa al techo, mientras Denise la persigue, gritando. Ella se esconde en un casillero, pero Denise la encuentra rápidamente. Luego regresa al cuarto de Marcia y Casey repara el techo, advirtiéndoles que Claire estará separada. También les exige que se quiten las faldas y camisas, ya que están llenas de polvo. Mientras tanto, la doctora Karen participa en una videoconferencia con otros psicoterapeutas,
donde comparte sus observaciones sobre el trastorno de identidad disociativo. Explica que una identidad puede tener colesterol alto mientras otra no, y que en ocasiones, dos identidades pueden estar conscientes al mismo tiempo. Se pregunta si el sufrimiento de estos pacientes podría desbloquear el potencial completo del cerebro, relacionado con fenómenos sobrenaturales. La idea de que varios alters puedan estar presentes simultáneamente o influir en el sistema es consistente con lo que algunas personas experimentan en la vida real. Aquí es importante distinguir entre coconsciencia y confrontación. La coconsciencia ocurre cuando un alter es consciente de lo que está sucediendo, pero no controla directamente el cuerpo. Esto se muestra en la película cuando Patricia tiene el control mientras mantiene un diálogo interno con Dennis. La confrontación, en cambio, sucede cuando dos o más alters comparten el control del cuerpo a la vez, combinando sus características, pensamientos o comportamientos. Es importante señalar que no todos los sistemas experimentan coconsciencia o confrontación, ya que algunos tienen barreras más fuertes entre sus alters, lo que dificulta la comunicación. Tras la conferencia, Kevin, en la identidad de Barry, visita a la doctora. Sin embargo, Karen se da cuenta de que no es Barry. Cree que otras personalidades aprovechan breves momentos de control para solicitar las citas. Karen intenta que otra personalidad se exprese, pero ésta se niega. Deduce que está hablando con Dennis, quien ha reprimido su obsesión por las chicas bailando desnudas, algo con lo que lucha constantemente. También menciona que Patricia está bloqueada debido a sus propias creencias. Él insiste en ser Barry, pero se frustra cuando Karen lo desafía. Tras revisar las cámaras de seguridad, ella concluye que tanto Dennis como Patricia habían estado fingiendo ser Barry. Marcia se da cuenta de que deben encontrar una forma de escapar mientras tengan oportunidad. Exhausta, Casey se queda dormida y recuerda un viaje de la infancia con su padre y su tío John. Tras cazar un ciervo, su padre le comentó que lo más emocionante radicaba en ser más astuto que el animal. Kevin, en la personalidad de Patricia, entra para alimentar a Marcia y le ofrece comida a Casey en la cocina como recompensa por su buen comportamiento. A diferencia de Claire, mientras Patricia cocina, Marcia intenta atacarla con un utensilio. Pero Dennis toma el control. Le ordena a Casey regresar a su cuarto y encuentra a Marcia temblando. Le explica que ella fue seleccionada porque siempre ha estado protegida y nunca ha sufrido verdaderamente. Como castigo, la encierra en otra habitación. Luego, Denise advierte a Casey que la bestia está cerca y podría devorarlas. Casey despierta con Hedwig abrazándola. Él le explica que Barry solía controlar qué personalidad asumía el control, pero perdió esa habilidad a causa de Hedwig, quien puede tomar el control cuando lo desea. Por eso, Patricia y Dennis lo aceptan dentro de su grupo. Hedwig menciona que solo ellos creen en la bestia, aunque no entienden realmente qué es. Le pregunta a Casey si alguna vez ha visto a la bestia, pero él cambia de tema y le pide permiso para besarla, lo que la pone incómoda. Ella accede. Después, Casey le pide a Hedwig que la lleve a su habitación para bailar y escuchar música. Hedwig sospecha que está intentando engañarlo, pero Casey gana su confianza al contarle que se mete en problemas en la escuela solo para quedarse castigada y evitar a los demás. Finalmente, Hedwig acepta y le promete mostrarle algo especial en su habitación, pero solo después de que Dennis termine una sesión con la doctora Karen. Durante la sesión, Dennis, fingiendo ser Barry, habla de temas banales. La doctora retoma un incidente que Barry vivió en su trabajo, cuando un grupo de estudiantes visitó su lugar de empleo. Dos jóvenes lo tomaron de la mano y la colocaron en sus pechos, antes de reírse y marcharse. La doctora opina que no han profundizado lo suficiente en ese incidente, aunque Barry y las demás identidades afirmen estar bien. Cree que este evento pudo haber revivido traumas de la infancia de Barry, cuando sufrió abuso. Considera que, a veces, un nuevo episodio de abuso puede hacer que emerjan identidades reprimidas. Luego, se dirige a Dennis explicándole que comprende por qué asumió el control para proteger a los demás. Reconoce que Kevin lo necesita debido a su fortaleza y disciplina, y le pide que confíe en ella. Dennis revela que tanto él como Patricia son objeto de burla por parte de las otras identidades,
y que alguien más envió los correos para las sesiones de emergencia. Explica que asumieron el control porque son los únicos capaces de proteger a Kevin. A continuación, quiero compartir una explicación sencilla que un terapeuta dio a un paciente con TIA. Me pareció tan clara y llena de empatía que creo que merece ser mencionada. No es que tengas varias personalidades, en realidad solo tienes una. Tu mente, con su sabiduría, creó especialistas para ayudarte a enfrentar la vida. Un niño para jugar, alguien empático para consolar, un protector contra las amenazas, y así sucesivamente. Todos ellos son partes de ti, y tú eres la suma de todas esas partes. Cada uno fue creado como un experto en su campo, para ayudarte a navegar un mundo que puede resultar complejo y abrumador. ¿Por qué lo hizo? Porque tu mente sabe, de alguna manera, que ya has soportado demasiado dolor y ha llegado el momento de repartir ese peso. La doctora Karen le plantea a Dennis que hable sobre la bestia. Según lo que ha contado, la bestia se encuentra en un área cercana a la estación de tren, relacionada con el tren en el que el padre de Kevin se fue. Sin embargo, Karen sostiene que ni Dennis ni Patricia han visto a la bestia, ya que no se trata de una identidad, sino de una fantasía. Más tarde, Hedwig lleva a Casey a su habitación. Hedwig baila de manera frenética al ritmo de música a alto volumen. Luego, Casey pregunta sobre su ventana, y Hedwig señala una ventana dibujada, acusándola de querer escapar. Casey le suplica que la deje ir, pero Hedwig responde que Patricia asegura que, cuando llegue la bestia, todos dejarán de burlarse de él. Hedwig le muestra un radio que robó a Denise. Casey lo toma y logra contactar a un hombre, pero Hedwig la golpea y le arrebata el aparato, escoltándola de vuelta a su habitación. Finalmente, Dennis aparece vestido con ropa formal y explica que la bestia es una criatura que simboliza el estado más avanzado de la evolución humana y que estará complacida al final de la noche. Key rememora otro episodio de casa con su tío John. Aprovechando que su padre no estaba presente, él hizo cosas inapropiadas mientras Key estaba en ropa interior. Le pidió que fingiera ser un animal y comenzó a aullar. Más tarde, Key encontró un rifle y lo apuntó hacia su tío, pero antes de disparar, John se lo quitó en medio de la noche. La doctora Karen recibe varios correos urgentes de Barry. Va a la casa de Dennis, quien la lleva a la habitación de Barry, y le cuenta sobre la infancia traumática de Kevin. La madre de Kevin lo castigaba severamente desde los 3 años, y Dennis apareció como una manera de protegerlo, manteniendo todo en orden para evitar llamar la atención de su madre. La doctora le asegura que existen ahora otras formas de ayudar a Kevin y sus identidades. Luego, Dennis admite que no dijo la verdad. En realidad, sí vio a la bestia. Hasta este momento podemos entender el propósito que cumplen algunas de las personalidades principales de Kevin. Por ejemplo, Dennis, con su comportamiento obsesivo, está relacionado con el abuso que Kevin sufrió de su madre, quien era extremadamente obsesiva con la limpieza. Esta personalidad obsesiva también, centrada en la limpieza, apareció para mantener el orden y evitar la ira de su madre. Otro ejemplo es Hedwig, una personalidad infantil cuyo propósito parece ser revivir la infancia despreocupada que Kevin nunca pudo tener. Esto coincide con algunos testimonios que he revisado, en los que muchos sistemas mencionan tener una personalidad infantil que les permite experimentar la inocencia y la felicidad de una niñez que nunca tuvieron. Sin embargo, esto no siempre es el caso. El papel de la personalidad infantil puede variar dependiendo de la historia personal del sistema. Denise describe a la bestia como más alta, musculosa y más fuerte que él, con manos enormes. La bestia cree que ellos son especiales. No un error. Karen, incrédula, recuerda que, según Denise, la bestia se alimenta de jóvenes impuras. Denise evita dar más detalles, y Karen, nerviosa, decide posponer la conversación para el día siguiente. Luego, Karen inspecciona el pasillo y encuentra a Claire encerrada, pero Denise la detiene al intentar hablar con él. Para evitarla, Denise la duerme con gas tóxico. Después, él compra flores y llega a un patio de trenes. Deja las flores en el suelo, sube a un vagón y se transforma en la bestia más grande, fuerte y salvaje que las demás personalidades. En su nueva forma, corre de regreso a casa.
Mientras tanto, Key logra abrir la puerta y encuentra una computadora con videos de las 23 identidades de Kevin. En uno de los videos, ve a Jade, otra personalidad, inyectándose insulina debido a su diabetes, y a Orwell, quien, a diferencia de las demás, usa gafas. Lo que no resulta del todo creíble en la película es que algunas de las personalidades del sistema de Kevin no parecen tener un propósito claro vinculado a su trauma en la vida real. Si bien es cierto que la función de algunas identidades puede no ser tan evidente, en el caso de Kevin, no se proporciona suficiente información sobre muchas de sus personalidades para comprender cómo se conectan con su historia. Además, la idea de que una personalidad padezca diabetes y otra no, aunque no irreal, parece confusa, ya que todas comparten el mismo cuerpo y sistema biológico. Sin embargo, es cierto que cada identidad puede percibir, manejar o reaccionar de manera diferente ante la enfermedad, lo que puede dar la sensación de que solo afecta a una personalidad, aunque en realidad impacta a todo el sistema de manera similar. La noción de que una personalidad tenga habilidades físicas excepcionales o superiores a las de las demás también resulta poco realista. Es cierto que cada identidad puede tener patrones únicos de pensamiento, emoción y comportamiento, lo que influye en cómo utiliza el cuerpo. Por ejemplo, una personalidad protectora, al estar más enfocada o motivada, podría aprovechar mejor la fuerza disponible, dando la impresión de ser más fuerte. Pero esto no implica que el cuerpo cambie físicamente ni supere sus límites naturales. Las diferencias radican en cómo cada identidad utiliza las capacidades del cuerpo, pero el cuerpo en sí mismo sigue teniendo los mismos límites fisiológicos. Karen despierta, con visión borrosa, y escribe una nota antes de intentar apuñalar a la bestia. Pero el cuchillo se rompe. La bestia aplasta a la doctora, eliminándola. Tras ver los videos, Key localiza las llaves y comienza a moverse sigilosamente por los pasillos, en busca de Marcia y Claire. Claire sigue viva en otra habitación, pero Key presencia cómo la bestia la arrastra y devora sus órganos. Key encuentra la nota de Karen con las palabras de su nombre, Kevin Wendell Crumb. Aterrada, observa cómo la bestia trepa por las paredes. Desesperada, comienza a murmurar el nombre de Kevin con más fuerza, hasta que la bestia se debilita y Kevin, la identidad original, toma el control. Kevin no tiene idea de lo que ha sucedido. Está confundido y atormentado. Recuerda los abusos de su madre. Le ruega a Casey que lo elimine usando un arma en un gabinete, pero otra identidad lo interrumpe y toma el control. La razón por la que mencionar el nombre completo de Kevin hace que su personalidad original reaparezca podría estar relacionada con su trauma. Es posible que su madre utilizara ese nombre al castigarlo, lo que activaba recuerdos dolorosos y lo conectaba con su estado más vulnerable. Luego vimos que Kevin no recordaba lo que hicieron sus otras personalidades, lo cual tiene sentido, ya que las lagunas de memoria son comunes en personas con TID. Cuando otra personalidad toma el control, también observamos cambios rápidos entre ellas, aunque no es común. Según testimonios, estos cambios pueden ocurrir en momentos de gran estrés, cuando ninguna personalidad está dispuesta o preparada para afrontar la situación. Esto puede generar transiciones rápidas y desordenadas entre las distintas personalidades. Casey observa cómo las identidades de Kevin cambian velozmente, hasta que Hedwig asume el control. Desesperada, busca un arma e intenta repetir el nombre de Kevin, pero ya no tiene efecto. La bestia comienza a transformarse nuevamente, y Casey corre frenéticamente en busca de balas. La bestia la atrapa y rasga su suéter. Key logra recuperar el arma y se encierra en una jaula, herida. Apunta mientras recuerda la muerte de su padre y cómo quedó bajo el cuidado de su tío, John. La bestia aparece, moviéndose rápidamente, y grita que solo los rotos tienen valor. Key dispara 2 veces, pero la bestia parece invulnerable. La bestia dobla las barras de la jaula con sus manos, pero al ver las cicatrices en el cuerpo de Casey, comprende que ella es diferente, que para él es pura. Retrocede y, antes de irse, le dice que los rotos son los más fuertes. Dejando de lado el tema del TID, hablemos de la historia de Casey.
Sus recuerdos sobre el abuso son un detalle relevante porque sirven como base para interpretar su enfrentamiento con la bestia como una metáfora de su lucha contra el trauma. Podemos observar un paralelismo entre su tío y la bestia. Su tío usó temas relacionados con los animales para manipular a Casey, mientras que la bestia devora a jóvenes. Por eso, la bestia puede verse como un símbolo de su tío y del trauma que él representa. El lugar subterráneo donde Casey está encerrada, esperando ser sacrificada para la bestia, puede interpretarse como una representación de su propia mente. Está emocionalmente atrapada, prisionera de los recuerdos y del control que su tío ejerce sobre ella. Incluso estando ausente, al principio, Casey se sentía impotente, como cuando era niña, y no pudo apretar el gatillo para defenderse. Se encontraba en un estado en el que parecía que su pasado iba a aplastarla, pero Casey decidió luchar. Logró dispararle a la bestia, algo que no pudo hacer cuando era pequeña. Este acto simboliza su catarsis, su liberación emocional. Aunque la bestia no muere, ya que el trauma no desaparece por completo, Casey logra integrar esa experiencia en su vida de una manera que ya no la domina. Más tarde, un hombre encuentra a Key en la jaula y la ayuda a salir, revelando que estaban en el sótano de un zoológico. Mientras un médico atiende a Key, la policía revisa las pertenencias de Kevin. En el sótano, una oficial le informa a Casey que su tío ha venido por ella y le pregunta si está lista para irse. Casey parece estar lista para abandonar esa relación abusiva y tomar el control de su vida. Kevin llega a una habitación abandonada, donde todas las identidades principales toman el control a la vez y evalúan el cuerpo de Kevin, destacando las pruebas de la invulnerabilidad de la bestia, que promete protegerlos. Quiere concluir con dos reflexiones. La primera está relacionada con el TID, la forma en que Kevin, como sistema, es presentado como un criminal peligroso, lamentablemente, refuerza el estigma hacia el TID. Estas personas no son monstruos ni tienen un monstruo dentro de ellas. Rara vez son violentas. De hecho, las investigaciones demuestran que es mucho más probable que se hagan daño a sí mismas que a otras personas. Espero que este video ayude a entender que quienes viven con TID no son criminales ni peligrosos, sino sobrevivientes. Son personas que han atravesado experiencias terribles que nadie, especialmente un niño, debería haber vivido. No trepan paredes ni tienen superpoderes. No hay una bestia dentro de ellas. Lo único que esconden es el dolor de lo que tuvieron que sufrir. Al final son personas como cualquier otra. Puede que sus mentes se hayan fragmentado como un jarrón roto en muchas piezas, pero siguen siendo seres completos en su humanidad. Y para concluir, quiero compartir una reflexión inspirada en la historia de Casey. Es probable que hayas escuchado frases como lo que no te mata te hace más fuerte o el trauma o el dolor te hacen más fuerte. Pero estas ideas requieren un análisis más profundo. El trauma por sí solo no tiene un poder mágico para hacernos más fuertes. No es un regalo que convierte el sufrimiento en fortaleza. No vivimos traumas para ser más fuertes, y no deberían idealizarse como algo que nos hace mejores. La pequeña Casey nunca eligió vivir lo que pasó, y no necesitaba ser fuerte. Necesitaba ser una niña. No debía cargar con un peso tan enorme ni con una responsabilidad que no le correspondía. Su trauma no fue un obsequio que la hizo más resiliente. Fue una herida profunda que la llevó a vivir con miedo, tristeza y soledad. La aisló del mundo y la empujó hacia conductas autodestructivas. Superar un trauma no es algo fácil ni automático. Requiere tiempo, esfuerzo y, muchas veces, apoyo externo. En el caso de Casey, su confrontación con la bestia simbolizó ese proceso interno. Mirar cara a cara el dolor, reconocerlo y decidir que no tendrá poder sobre su vida. Aunque sus heridas no desaparecen, ella encontró la manera de seguir adelante, de liberarse del encierro físico y emocional que el abuso le impuso. El trauma no hizo a Casey más fuerte. Fue ella misma quien lo hizo. Lo que la fortaleció fue su lucha constante por seguir adelante, por no dejarse consumir por el trauma. En realidad, solo le quedaron dos opciones: rendirse ante el dolor o enfrentarlo y comenzar a sanar. Casey eligió lo segundo. Eligió el camino de la recuperación. Y fue ese esfuerzo consciente, esa determinación interna, lo que la hizo más fuerte. Para ti, que llegaste hasta el final, muchas gracias por ver el video completo. Aprecio enormemente todo tu apoyo y te agradezco